Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, directo dominical, directo de actualidad, muy pegado a la actualidad, porque tenemos que hablar de que al final Trump lo hizo. Después de titubeos, después de andar diciendo que igual se lo pensaba 15 días, esa madrugada atacó las principales centrales de Irán con las que podía desarrollar su programa nuclear. Hay discrepancias sobre hasta qué punto ha quedado totalmente inutilizado y este es uno de los temas que se hablarán hoy aquí, pero para ello lo que uno tiene que hacer cuando no tiene tanta información es preguntarle a los que saben y por eso tengo hoy a Juan Carlos Pérez, amigo del canal, bueno, es su casa, Arranchaldeón, Juan Carlos. Arranchaldeón, moitas grazas. Tengo aquí a Gustavo Beiler, que también es un habitual, y si se va a hablar de Israel con mucho más motivo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, y gracias por la invitación. Y finalmente tenemos a una persona nueva, que es Pablo Veiga, el presidente de la Asociación Galega de Amizade con Israel. Boa noite, Pablo. Boa noite, gracias a todos. Bien, voy a empezar, y creo que este directo es bueno empezarlo, con una apelación que hizo ayer Juan Carlos Pérez en su canal. Una apelación a Donald, ¿no? Evidentemente, el vídeo dura media hora, nos vamos a centrar en lo mollar, ¿no? En la apelación final. Vamos a poner, y luego pongo la noticia que se registró en Televisión Española del ataque, y luego ya lo ponemos aquí. Así que, menos caretas, realidades, Donald. Si dices que vas a hacer algo, cúmplelo. No seas un gallina, no seas un traidor, que ya lo eres. No pienses en el Premio Nobel de la Paz, porque no lo vas a tener en tu puta vida. No lo vas a tener. Olvídate. No te lo van a dar. Y piensa no en tu legado, sino en tus votantes. Hay votantes que están esperando que cumplas, pero no solamente con Israel. Déjale las manos libres a Marco Rubio para acabar definitivamente con la narcodictadura de Cuba, Venezuela y de Nicaragua. Para llevar a donde está Duterte en una habitación de La Haya a Canel, a Maduro, a Cabello, a Ortega y a Murillo. Acabar con estos regímenes totalitarios en la América hispana, en el hemisferio occidental. Quizás así, solamente así, puedas obtener tu medalla, el Premio Nobel de la Paz. Porque la paz también se hace con el conflicto. Y con llevar la buena voluntad con la palabra. Eso lo hacía Jesucristo. Tú no eres Jesucristo. De él hasta la actualidad, a veces hay que llevar una espada flamígera delante para conseguir la estabilidad y la paz. No digo que haya que hacer una operación como la de Panamá, en Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero hay cosas que se pueden hacer y tú deberías de hacerla, porque también te presentaste para la libertad de estos pueblos, porque decías que la abuelita Joe y antes Barack Obama habían sido un poco conniventes con los regímenes socialistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con lo cual no es solo el tema de Irán. Hay más, y sin salir de las Américas, donde podrías marcar la diferencia, pero prefieres ser el segundo mandato de Joe Biden antes de dar la libertad, como lo haría Ronald Reagan o cualquier otro presidente republicano que se me pueda ocurrir. Y sin más que los partidos, es que ricasco, agur. ¿Xavier? No. ¿Dónde está Xavier? Ha desaparecido. Vaya. Lo tenemos y ahora vamos a poner la noticia, ¿de acuerdo?, que puso Televisión Española.
Es televisión española, tampoco hay que pedirle peras al olmo, pero no serán las interpretaciones. Arropado por el núcleo duro de su gobierno, Donald Trump ha anunciado el ataque estadounidense contra 3 instalaciones nucleares iraníes. Spectacular military success. Un éxito militar espectacular, ha asegurado. Las plantas atacadas son Isfahan, Natanz y Fordow, todas claves para el programa nuclear iraní. La mayor de ellas, Natanz, ya estaba gravemente dañada por los ataques israelíes de los últimos días, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La de Isfahan también estaba afectada. Estados Unidos ha lanzado hasta 30 misiles desde submarinos contra ambas instalaciones. Fordow, la más cercana a la capital, permanecía intacta hasta ahora. Construida bajo una montaña, se cree que es el principal centro de enriquecimiento de uranio del régimen iraní. El Pentágono dice haber usado las únicas capaces de penetrar la fortaleza subterránea. El Organismo Internacional de Energía Atómica no ha detectado por el momento un aumento en los niveles de radiación en ninguna de las plantas nucleares. El ministro de Exteriores iraní ha condenado el ataque y ha advertido: Irán continúa defendiendo su territorio por todos los medios necesarios, aunque el presidente estadounidense amenaza con represalias mucho peores si hay respuesta. El primer ministro israelí, Netanyahu, le ha dado las gracias a Trump, que define como un gran amigo de Israel. Según fuentes de la Casa Blanca, le avisó de sus planes poco antes del ataque. Y ya tenemos el contexto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Venga, Gustavo. En el año 1979, la revolución teocrática iraní dio un golpe de Estado y tomó el poder en Irán. Lo primero que hicieron fue jurar destruir al pequeño Satán y al gran Satán, o sea, Israel y Estados Unidos. ¿Qué es lo que el resto del mundo pretende? Que un emisario iraní viaje a Jerusalén, capital de Israel, porque la capital de Israel la deciden los israelíes y no el resto del mundo, y le entregue una hoja firmada por el ayatolá diciendo: juramos que los vamos a destruir, le estamos declarando la guerra. ¿Es necesario eso? ¿O se puede tomar como una declaración de guerra que juren que te van a borrar del mapa? A partir del momento que un país jura que va a borrar del mapa a otro país, ese segundo país no tiene derecho a defenderse como sea para sobrevivir. ¿Por qué ese segundo país necesita la aprobación de otros países? ¿Por qué ese segundo país necesita la aprobación de otros países mucho más poderosos militarmente, mucho más poderosos territorialmente, mucho más poderosos económicamente, mucho más belicistas históricamente? ¿Por qué necesita la aprobación? ¿Por qué tiene que dar explicación? ¿Por qué alguien que se defiende para sobrevivir le tiene que dar explicaciones al resto del mundo? Nada más, señor juez. ¿Quién quiere continuar? Sí, un poco al hilo de lo que ha dicho Gustavo. Irán, los ayatolas, su objetivo, lo dicen por activa y por pasiva, es borrar al régimen sionista ilegítimo, es decir, aniquilar completamente a Israel y borrarlos del mapa. Ellos directamente no habían actuado, pero durante todos estos años sí lo han hecho a través de sus filiales en Gaza, en Líbano, en Hamas, Hezbollah. Son unos satélites de Irán, son financiados por ellos, armados por ellos, y son capaces de cometer las atrocidades mayores que uno pueda haber visto. Y la prueba la tuvimos el 7 de octubre, Hamas, que lo hicieron desde el minuto cero que Israel se salió de la franja de Gaza, en el año creo que 2006, 2010, no recuerdo ahora exactamente el año, 2005. Pero desde el minuto... ¿Cómo? 2005. Hace 20 años, exactamente. Jamás quedaron al frente de la franja de Gaza, se dedicaron a bombardear desde el minuto 1 territorio israelí, sí, con cohetes
como dicen aquí, cohetes de feria, que no son cohetes de feria, pero si pudieran ser misiles nucleares, lanzarían misiles nucleares sobre territorio israelí. Y lo mismo ha hecho Hezbollah desde el sur del Líbano. Después, claro, la respuesta tiene que ser proporcional. A Israel se le exige proporcionalidad. Defíname proporcionalidad cuando te bombardean indiscriminadamente a tu territorio, a tus localidades, a tu gente. ¿Qué proporcionalidad se debe contestar, tanto a unos como a otros? Entonces, eso tenemos que contextualizarlo. ¿Qué es lo que representa el régimen de los ayatolás iraníes con respecto a Israel? Su objetivo es borrarlos del mapa. Juan Carlos. Sí, efectivamente, cuando Israel, que es curioso porque estas acusaciones, y está bien el canal de Gustavo cuando refuta este tipo de tonterías y majaderías, dicen, es un país imperialista colonialista. Desde el 67 ha perdido la mitad de su territorio. Devolvió el Sinaí con un acuerdo de paz a Egipto, el sur del río Litani en el año 2000 unilateralmente. En el norte no lo sabía nadie que se iban a retirar. Fue algo de vamos a irnos. Bueno, pues ya está. Ya. En 2005 la retirada unilateral en Gaza, sacando a las rastras. Recuerdo a aquellos que usaron el color naranja para las vestimentas, para decir a nosotros no nos sacan de nuestra casa, y Ariel Sharon yendo con el ejército a sacarles de las colonias que se tenían dentro de Gaza. Otra cosa es que en 2006 hubiera las elecciones por última vez. En Israel ha habido desde entonces hasta ahora 10 elecciones, 10, y en 2006 hubo la última elección palestina. Y a partir de ahí se declaró una guerra civil, de donde en Gaza Hamás tiró a los oficiales de Al-Fatah por la ventana. Y teniendo, como antes de 2005, agricultura. Entonces sí había resorts en la costa, una costa bien bonita, había para pesca. Desde entonces las únicas industrias solamente que han funcionado han sido dos, la de hacer túneles y la de hacer cohetes. Ninguna más ha prosperado en 20 años. ¿Por qué? Porque la redacción del material fuente de Hamás dice, hay que destruir a Israel. ¿Construcción nacional de los palestinos? No. En ningún momento hablan de hacer una construcción nacional de ningún estado que se llame Palestina. Y esto sirve para Hamás, y sirve para Yihad Islámica, y sirve para cualquiera de estos que hizo el 7 de octubre. ¿Qué ha pasado ayer? Pues Estados Unidos finalmente ha lanzado sus armas en contra de 3 instalaciones y esto resulta ciertamente interesante porque es otro elemento. Ahora pareciera, para algunos, que Irán jamás ha intentado hacer un arma nuclear. Dices, joder, han intentado con las centrifugadoras enriquecer el uranio hasta llegar al 98%, que es importante para hacer la transición a las armas nucleares. Con el 3% les queda muy perfecto, es más, no necesitarían ni tenerlo ellos, porque tenían un acuerdo con los rusos, pero ahora te dicen, no, es un poco como Irak, que Irak en 2003 no tenía armas de destrucción masiva. Bueno, igual en 2003 no las tenía y no las encontraron los Estados Unidos, pero eso no significa que en el 81 bombardeásemos Irak, que lo hizo Irán y lo hizo Israel, o que hubiera un acuerdo entre Irán y Siria para defensa mutua precisamente en 2003, en donde en 2007 en Deir ez-Zor había un reactor que estaba para producir armas nucleares y que Israel también bombardeó. Con lo cual, que no me digan, no, es que vamos a tratar de reconfigurar el discurso porque nos viene mal, de manera en la que no vamos a defender al ayatolá porque es indefendible, mata mujeres, mata homosexuales, es un tirano, obliga a los judíos que hay para que puedan ser miembros del Majlis que tengan que renunciar a su identidad, al Estado judío, que tengan que renunciar a todo. Eso creo que lo hace solamente una teocracia totalitaria, dictatorial. Pero como eso es indefendible, pues te tratan de jugar al ámbito externo, geopolítica, te sacan el comunicado del Kremlin, te comentan porque no sé qué partido de izquierda en el mundo mundial está en contra, y por lo tanto tú que eres de sensibilidad progresista tienes que por lo menos convenir de que, bueno, es
Es que Israel, Estados Unidos han pasado mucho. A ver, si le dejamos a Irán que tenga armas nucleares, se me ocurren 20 nombres de 20 países que las querrían tener a partir de mañana, empezando por Arabia Saudí, y luego Turquía, luego Egipto. Japón, ¿por qué no iba a tener armas nucleares? Corea del Sur, ¿por qué no? ¿Las tiene Corea del Norte? Pues, así que es un peligro para toda la humanidad. Y si se ha retrasado el componente del armamento nuclear para Irán, o sea, para 6 meses, un año, o una década, o 30 años, o si puede ser para siempre, pues entonces Israel y ahora Estados Unidos le han hecho un servicio no a sí mismos, sino a toda la humanidad. Algo que iba a decir que me ha sorprendido, no me ha sorprendido en absoluto, es ver cómo determinadas instituciones internacionales vienen a decir no es que Estados Unidos ha pasado, no es que no hay que escalar el conflicto, no, la Organización Internacional de la Energía Atómica, el Consejo de Seguridad de la ONU, esto ya es fascinante, es decir, que Rusia, China y Pakistán vengan a dar lecciones de pacifismo es grotesco. Y eso es lo que está pasando. Gustavo, tú has seguido algo este tema, supongo. Sí, claro. He escuchado, por ejemplo, al presidente de Chile condenar el ataque de Estados Unidos a las plantas nucleares iraníes. El presidente de Chile, como si no tuviera problemas en Chile, como si las encuestas no le estarían dando un 11%, creo, ahora, una vergüenza. Un hombre que asumió para cambiar una constitución y después perdió el plebiscito. Tiene tantos problemas como para preocuparse de lo que pasa en Israel o en Irán o en donde sea. O el propio Maduro, que el otro día salió a decir que él era judío y cuestionó el judaísmo de Netanyahu. Es increíble. O sea, hay líderes como Maduro con claros problemas mentales que están ejerciendo el poder en un país. Es tremendo. Y claros problemas mentales, digo, porque recordemos que Maduro se autoproclamó representante de Hezbollah en América Latina. Por lo tanto, sería legítimo si mañana un agente del Mossad actuara. Voy a dejarlo ahí para no decir cosas que pueda molestarle al señor YouTube. Yendo por donde tú vas, quiero recordar, creo que lo publicó ayer, y no tengo problema en decir quién, el canal de Solo Fonseca, que hablaba de determinadas adquisiciones, ¿no?, de uranio que le estaría haciendo Irán a Venezuela. ¿Qué sabéis de esto? Bueno, no sé mucho más que lo que sabemos todos, que es lo que está en la prensa, es que le ha estado entregando uranio Venezuela a Irán. O sea, Venezuela pretende ayudar a Irán a matar judíos. Es así de simple. No le busquemos otra explicación, porque no existe otra explicación, y cualquier otro análisis es una falta de respeto a la vida del judío. Es una falta de respeto no a la historia, al presente, porque hoy hay un régimen que quiere eliminar a los judíos de la faz de la tierra, igual que en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo lo mismo, y los mismos protagonistas en Europa miran para el costado, porque hay que recordar, y estoy hablando de los dirigentes políticos, yo voy a hacer un paralelismo del presente con la previa de la Segunda Guerra Mundial. Primero, a toda la izquierda recordado de que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Adolfo y Stalin tenían firmado un pacto. Y lo primero que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania y la Unión Soviética se dividieron Polonia. Así que a no olvidar que cuando empezó la guerra, el comunismo era socio de Adolfo. A no olvidar
porque eso parece que tienen muy mala memoria algunas personas. A no olvidar lo que fue Francia en esa Segunda Guerra Mundial, primero derrotada velozmente por Alemania y después con un sector de Francia que se dedicó a hacer los mandados de Adolfo, la Francia de Vichy, y como he dicho en más de una oportunidad, si estuviéramos en el año 1945, Macron sería juzgado como fue juzgado el presidente de la Francia de Vichy, sería juzgado como traidor. En la Segunda Guerra Mundial, Franco envió al frente a luchar junto al ejército alemán al Escuadrón Azul. Hoy Pedro Sánchez haría lo mismo. Inglaterra es el único país que en la Segunda Guerra Mundial se plantó frente a Alemania y hoy ha sido, junto a Alemania, el primer país en respaldar a Estados Unidos en esta defensa, no solamente de Israel. Ustedes imaginen que una bomba atómica, o varias bombas atómicas, porque se sabe que Irán estaba en posición de fabricar 9 bombas atómicas por día, esas bombas atómicas no solo matarían a 10 millones de israelíes, 7 millones de judíos, 2 millones de árabes y de cristianos, sino que además recordemos el desastre de Chernobyl, ¿tá? Que para donde iba el viento moría gente. Se pone en peligro. Si Irán atacara con bombas atómicas a Israel, se pondría en peligro a Líbano, Siria, Jordania, Egipto, hasta Turquía estaría en peligro. Así que lo que hizo ayer el gobierno de Estados Unidos fue, mucha gente acusa a Estados Unidos de ser policía del mundo. Yo hoy agradezco que la policía haya ido detrás de los delincuentes. Pablo. Bien, el contexto internacional siendo muy complejo y yo no me considero el más idóneo para hacer valoraciones, lo que sí está claro es la evidente antipatía contra Israel. Eso es algo obvio en el mundo occidental, en los Estados Unidos también, en Europa, especialmente en España, en Galicia, hacia Israel. Cuando enfrente vemos manifestaciones con la bandera palestina y el eslogan es desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, Free Palestine, eso es una declaración a un auténtico genocidio. Eso sí que sería un genocidio, porque es la exterminación de la población judía de ese territorio. Y eso es lo que persiguen los que están en contra. Es algo evidente. Y entonces, nuestros gobiernos occidentales, ¿qué están haciendo contra esos movimientos? Porque es maldad pura lo que estamos viendo. Desde el río hasta el mar. Es una invitación a borrar del mapa a todo ciudadano israelí judío. Supongo que dejarían los musulmanes, los árabes. Sería crear un Estado árabe, musulmán, íntegramente musulmán, y si tiene el apoyo de Irán, sería una teocracia, donde los derechos de LGTBI, derechos de mujeres, derechos de las minorías, sería una quimera. Y eso es que no son capaces todos estos mandatarios de querer verlo. Y para eso estamos nosotros, estamos estas asociaciones. A ver, yo quería hacer un pequeño apunte, Xavier. Nosotros no somos representantes del Estado de Israel en Galicia. Ni tampoco somos... ¿Cómo? Que ya sé que no. Por supuesto, pero eso tiene que dar... que se diga en público. Ni tampoco somos representantes del gobierno actual de Israel, que puede ser susceptible de toda crítica, ¿eh? Por supuesto que sí.
un gobierno que ha salido de un parlamento elegido democráticamente de unas elecciones, como bien ha dicho Juan Carlos. Porque en el otro lado celebraron elecciones hace 20 años. Unos no aceptaron la derrota y los otros no supieron gestionar la victoria. Y con participación de los árabes y musulmanes israelíes, a los que se les trata con los mismos derechos que al resto de la población. Eso no te quepa ni la menor duda. No, pero lo digo para que la gente lo sepa. Porque decir que son ciudadanos distintos. Sí, Gustavo. Perdón, hay 12 diputados árabes en el Parlamento. Mira, es que igual me salgo del tema, porque aquí se aboga por el boicot a Israel, ¿no? Resulta que tenemos que boicotear todo lo que tenga que ver con un judío Israel. Claro, yo le digo a mucha gente que saque el celular y que lo tire a la basura, porque es tecnología israelí. Ya dejando de lado, si vas a un hospital, pues muchas de esas máquinas de todos estos avances tecnológicos en la industria farmacéutica tienen su germen en los laboratorios israelíes. Entonces tú prescindes de todo eso y después vamos a boicotear a un cantante porque resulta que nació en Haifa, ¿vale? Pues mira, es tan ridículo a veces y es tan kafkiano como cuando se pretendía boicotear la selección de fútbol de Israel que vino a jugar a Gijón contra la selección española y resulta que de los 11 jugadores iniciales 4 eran árabes. Y parte del plantel de la expedición, el médico y no sé cuántos más, no el utillero, el médico de la selección era árabe. Y 4 jugadores titulares eran árabes israelíes. Entonces, ¿cómo me puedes hablar de apartheid? Efectivamente, es que es importante decirlo antes de que hable Juan Carlos. Pues lo dicen con toda la cara del mundo, aunque sea mintiendo y sabiendo que lo hacen. Claro. Voy a pasar aquí los comentarios que tenemos que tener. Margen, bienvenida. Dice, estoy bastante de acuerdo con Gustavo, no hay que olvidar que Irán ha amenazado a todo Occidente. Sí, efectivamente, el régimen iraní objetivamente es una amenaza para la humanidad. Y aclara, hombre, en eso estamos de acuerdo todos, en que los ataques contra Irán tienen que ser contra objetivos militares, obviamente. Pero no, mira, es que esto es que lo que no hace Irán cuando lanza misiles a Israel. Es que lo han sido, es que ha sido justamente así. Han atacado objetivos militares quirúrgicamente. Dime, Gustavo, ¿qué querías hablar? Con respecto a estos ataques y con respecto a la cantidad de civiles que pueden haber muerto en Irán, no hay cifras oficiales entregadas por el gobierno iraní, pero de acuerdo a las cifras que se están manejando, por día mueren más personas víctimas de violencia en San Pablo, en Río de Janeiro, en Ciudad de México, que en Irán que está en Irán. Y otra cosa que quería aportar con respecto al genocidio de que se acusa a Israel en la franja de Gaza. Cuando las negociaciones se fueron de Qatar hacia el Cairo, Hamás estuvo obligado a entregar cifras reales a el gobierno de Egipto en el momento de las negociaciones, en la última negociación que hubo liberado. En esa negociación se reconoció que la cantidad de muertos que había en la franja de Gaza era menor a la que se había entregado. No se dio un número exacto, simplemente dijeron que era menor, pero que el 72% de las muertes en la franja de Gaza eran combatientes de Hamás, o sea, terroristas. Por lo tanto, estamos hablando que la guerra en Gaza, que es una guerra urbana, y las guerras urbanas son las que se llevan la mayor cantidad de civiles muertos, es la guerra urbana con menor cantidad de víctimas civiles en la historia de la humanidad. Y están acusando a Israel de genocidio. Acusar a Israel de genocidio es sembrar el odio, por lo tanto es un acto de nazismo acusar a Israel de genocidio. Mira, el otro día tuve que hacer un artículo para una revista y estuve investigando sobre otros genocidios
donde las poblaciones caían entre un 20, depende del genocidio, entre un 20%, fue un genocidio que hubo en África, creo que en Ruanda la población cayó un 20%, y el genocidio con mayor cantidad de muertos es el genocidio armenio, donde la cifra llega a casi el 80% de la población. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, 1 millón de habitantes había en Gaza. Hoy hay más de 2 millones de habitantes y hoy nacen 50.000 bebés por año. Es el único genocidio en la historia de la humanidad en la que nacen bebés. Mira, un apunte sobre las cifras. No sé si recordáis al principio de la guerra, unos días después del 7 de octubre, un par de meses, no recuerdo exactamente, hubo un bombardeo en un hospital. Entonces aquí nos echamos las manos a la cabeza, Israel cruzó las líneas rojas, hubo 600 muertos, hasta que resulta que fueron ellos, fueron o la Yihad Islámica o Hamas. De 500 muertos se bajó sorprendentemente a 12. Ahí lo dejo. Sí, ciertamente. Que cualquier muerte es una desgracia. Las guerras son una desgracia y las muertes son irreparables, sean cualesquiera los fallecidos. Creo, Masenki, que aquí no hemos entendido esto, ya te lo digo. Que no ha sido ningún comentario por ti, sino por toda esa gente que socializa el término genocidio ligado a Gaza. Y que ciertamente ha habido esos momentos en el que ese famoso hospital en el que supuestamente estaban justamente ahí haciendo operaciones de noche con las velas y habían matado a cientos de cirujanos, y luego se dio cuenta de que era un cohete que había salido de la propia franja pero que había fallado, había caído en el aparcamiento del hospital, y solamente había destruido unas palmeras, había destruido unos coches, y que había muerto entre 5 y 12 personas que estaban viviendo en el coche, bueno, pues porque los propios gazatíes tienen jamás un sector totalitario y no alguien que pueda favorecer que cuando alguien pierde una casa tenga algún lugar donde acogerse. Hemos visto recientemente imágenes de sinagogas abiertas a árabes musulmanes como shelters de refugio. Por tanto, en Israel saben perfectamente de que hay un 20% de población árabe musulmana y que son igual de israelíes que aquellos que tienen la fe judía, o que sean drusos, o que sean cristianos, o lo que les dé la gana, porque es un país plural. Cierto es que conviene recordar pequeños detalles. Por ejemplo, cuando se habla de ataques contra los palestinos, se les suele olvidar Yarmouk. Yarmouk es una de estas ciudades refugio para los palestinos que, en buena medida, desde el 48 en adelante, cuando han hecho estos lugares, los han dejado tal cual. Jamás en ningún país árabe les han dado la nacionalidad, les han integrado. Y esto es ciertamente alucinante porque tienen una propia organización de ellos para refugiados, que el resto del mundo tienen que organizarse en una, y los palestinos tienen la suya propia, lo cual ciertamente es increíble, este privilegio intolerable que ya les gustaría a los Rohingya tenerlo, o algún otro pueblo del mundo que ha tenido precisamente, como decía Gustavo, el tema de los Hutus y Tutsis, el genocidio de Ruanda del 94, pero bueno, también podríamos hablar de la situación de los paraguayos en el siglo XIX, que estuvieron a puntito de desaparecer. Podríamos hablar de Nuri al-Maliki el año 2004, porque debido a ese pago que daban Saddam Hussein, pero también lo daba la autoridad palestina, cuando Israel sufría una víctima. Y ojo, esto es interesante porque lo vivimos en el siglo XXI, cuando atacaron en el mercado de Navidad de Berlín, en el mercado de Múnich, en Niza, con un camión paseando por el paseo marítimo. En los 90, en Israel, había ataques contra discotecas. Incluso metían a mujeres embarazadas con explosivos para atacar pizzerías. Con lo cual eso conviene recordarlo, porque la tabla de pruebas que sufrió Israel es lo que luego vino a Europa para que lo sufriéramos todos.
¿Qué se creen que es el ataque a Bataclan? Sino lo que ya la década anterior había sufrido Israel. Con lo cual, ciertamente, hay que recordar Yarmouk, hay que recordar Nuri al-Maliki, hay que recordar la situación de la Kafala, en donde palestinos trabajadores son como los nepalíes, que son la EZ, que les dan un suficiente para que puedan vivir y ya está. O Septiembre Negro, decenas de miles de muertos porque, claro, se les ocurrió la brillante idea de, como hay una población que es mayoritariamente palestina en el reino hasemita de Transjordania, pues vamos a dar un golpe de estado, vamos a quitarle el poder al rey, que seguro que no le molesta, no hay problema, y montamos un gobierno de Yasser Arafat. Seguro, en sus mentes les venía fantástico, pero el rey dijo, va a ser que no, que vosotros estáis aquí de paso y aquí el reino es mío. O el tema del BDS, cuando nos encontramos con la situación de que los llamados palestinos han rechazado muchas veces ser Estado. Desde la Comisión Peel, ya en la década de los 30, pasando por la partición de la partición, porque la auténtica partición es la del 22, que se la inventó Winston Churchill, respecto del acuerdo Weizmann-Faisal. Weizmann fue el primer presidente de Israel y Faisal fue el que recibió precisamente el reino hasemita de Transjordania, que era el amigo de Lawrence de Arabia. No le pudieron dar Damasco y se inventaron el reino hasemita de Transjordania solamente por el Jordán. No se inventaron nada más. Y ciertamente podríamos hablar de lo que fue el año 2000-2001, antes los acuerdos de Oslo, que preveían en 5 años tener un Estado palestino, no fue posible. 2000-2001, el acuerdo posible en Camp David, luego en Taba, antes de que entrara George Bush, en 2008 con Ehud Olmert, en 2018 con el señor Trump y Jared Kushner, su yerno, y el hecho de que este territorio, que llamamos Judea y Samaria, o Cisjordania, o Gaza, hasta 2005, tenían empresas, startups. Israel es un país con una imaginación importante y, quieras que no, pues también se puede permear esta idea a algunos árabes que puedan tener estas ideas para hacer algunas empresas de vino o de artesanía. Pero claro, ¿cómo pueden vender esos al mundo? Es imposible. No son un Estado, no tienen ninguna identificación formal, por lo tanto necesitan hacer lo que se llama una joint venture, una reunión de una empresa que tenga reconocimiento internacional con esa empresa surgida de Judea y Samaria. Y este tipo de empresas es a las que tratan de hacerles boicot. Es decir, que cuando piden el boicot a estas empresas surgidas de Judea y Samaria, a quien le están haciendo daño es a los palestinos. Obviamente. Tenemos aquí a un pacifista. Ya se ha iniciado la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU y Antonio Guterres, tampoco puedo decir que esto nos sorprenda, ha entrado con estas declaraciones. La paz no se puede imponer, se debe elegir, pero es que hay más. Porque, digamos que no le ha gustado lo de las justificaciones de Estados Unidos de paz por la fuerza. ¿Alguien me quiere hablar de Guterres y de sus posicionamientos? ¿De Guterres o de George Marchais en mayo del 40, cuando la paz se podía elegir? Y dices, yo elijo la paz. Me dan igual los Panzers de la Wehrmacht, ni la División Fantasma. No existen. Sí, pero es que este pacifismo, yo debo decir que la ONU me ha ayudado mucho en los últimos meses a no creerme nada de lo que venga de allí. Yo te voy a decir cuál fue la prueba del algodón. Cuando yo vi los dirigentes que eran para encausar a Netanyahu en la CPI, y ver que no movían un dedo para hacerlo con Maduro. O cuando hicieron una exposición en la sede de Nueva York de tema de terrorismo, y cachile y mochile, se les olvidó completamente el 7 de octubre. Efectivamente. Muad'Dib, bienvenido, que ni te he dicho nada. ¿Alguien quiere comentar al respecto sobre cómo los organismos internacionales están actuando aquí? Yo ya no hablo de los estados. Bueno, yo personalmente considero
Siempre recuerdo y pongo el siguiente ejemplo. El caso FIFA Gate, en el que el FBI intervino en la FIFA, que es la empresa multinacional más grande del mundo, la que maneja más millones de dólares. Fueron todos presos, eran todos corruptos. Bueno, ahora llevemos eso de lo privado al campo de lo estatal, porque la ONU vendría a ser algo público, algo estatal, ¿no? Bueno, la ONU, a nivel de lo que son cosas estatales, es lo más corrupto que existe en el universo. ¿Cuántos miles de millones de dólares pasan por la ONU? Y Guterres es el jefe de todo eso. Es el primero que lo debe de estar bancando es Qatar. ¿Cómo, insisto, un país amenazó con borrar de la faz de la tierra a otro país? ¿Qué dijo Guterres? Nada. Pero vamos al 7 de octubre. El 7 de octubre, cuando Israel fue invadido, cuando fueron asesinados 1.200 civiles, 300 militares, cuando fueron violadas decenas de mujeres, cuando se metieron bebés adentro de microondas, cuando se llevaron, no recuerdo ahora la cantidad exacta, pero más de 250 secuestrados. ¿Qué hizo Antonio Guterres? ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada porque sus propios empleados estaban participando de esa masacre. Él fue responsable de eso. Él es un terrorista más y está sentado en el sillón más importante de la diplomacia internacional. ¿Qué podemos esperar de la ONU, que tiene en el Consejo de Derechos Humanos a Irán? Un lugar donde los homosexuales son colgados en las plazas públicas por ser homosexuales. Un lugar donde las mujeres violadas son acusadas de incitar al hombre a violarlas, por lo tanto las lapidan. Como hace 20 siglos, es rodeada por hombres y mujeres que le tiran piedras hasta matarla. ¿De qué estamos hablando? Por favor, estamos tratando hoy, no ayer, no antes de ayer, hoy, un suicida entró a una iglesia ortodoxa griega en Damasco y se inmoló. Antes de empezar este video había 15 muertos y había otro tanto de heridos graves que estaban luchando por sobrevivir. Esa persona que entró y se inmoló, ¿a quién cree a quién responde él? Responde a Irán, responde a esas fracciones que lo que están practicando es el terrorismo en contra de quien sea. Repito, una persona se inmoló adentro de una iglesia ortodoxa griega. Ahí no había ni judíos. Seguramente 1 kilómetro a la redonda no había judíos. ¿Qué estaba buscando hacer? Entonces me preguntan por Guterres. ¿Qué más puedo decir? Entiendo. ¿Quién más quiere hablar ahora? Por Guterres, por Josep Borrell, antiguo habitante de un kibutz israelí, por cierto. Les puede la antipatía y decimos en Galicia, la xenreira, ¿no? el odio contra Israel, porque no caben ni medias tintas, no cabe ni el beneficio de la duda. Antes, Xavier, pusiste ahí una frase, que la paz se elige, no se impone. La paz no se puede imponer, se debe elegir. No entiendo muy bien esa frase, sinceramente. La dijo como respuesta a cuando Estados Unidos había hablado de la paz por la fuerza o con Israel, ¿no? Entonces, él lo que hace aquí es decirle, no, Donald, bájale. Ese sería el concepto de la frase. Mira, cuando hablamos de Israel, yo siempre un razonamiento que hago. Enfrente tienes a alguien, no es que quiera dominarte, ni que quiera ser superior a ti, no, te quiere aniquilar, te quiere borrar del mapa. Entonces, a mí, no me exijas por lo menos que colabore en esa aniquilación.
Cuando hablan de la respuesta, ¿qué respuesta tiene que ser? Si es proporcional. Tú vienes a mi casa a matarme, con 2 niños al lado, y con metralletas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que responderte con caramelos, con un ramo de flores? Yo me hago esas preguntas. Entonces, que es una pregunta retórica, hombre. La respuesta la sabemos perfectamente. La respuesta que daría cualquier sociedad a un ataque como el 7 de octubre sería infinitamente más contundente que la que ha dado Israel en todos estos meses. Infinitamente más contundente. Si nosotros recibimos en nuestra sociedad, ya no hablo de nuestros gobiernos, nuestro Estado, nuestra sociedad, si recibe el ataque a un festival donde matan a 200 chicos y llevan a 40 de rehenes, donde van por las calles ejecutando a civiles, la respuesta que daríamos contra esa gente que nos hace eso sería demoledora, que a nadie le quepa la menor duda. Voy a ponerte otro escenario. Voy a decir Galicia, pero sirve también para Navarra. 18 de julio de 1936. ¿Galicia fue frente de combate? ¿Fue frente de guerra? No, ¿verdad? Y Navarra tampoco. En Navarra hubo 3.000 muertos, directamente como consecuencia, más luego la represión. ¿Qué pasa? ¿Los navarros, como los gallegos, eligieron la guerra? Evidentemente, llegados a este punto también nos tenemos que preguntar algo. Sabemos que tanto Israel como Estados Unidos van a depender de sus propias fuerzas. Israel ha demostrado estar en condiciones de repeler los ataques indiscriminados de Irán, recordemos esto. Pero, ya sé que aventurar esto es complicado, ¿no? Pero por las noticias que van trascendiendo, ¿hasta qué punto las instalaciones nucleares de Irán han sido dañadas? ¿Qué estimación aproximada se puede hacer? Yo eso lo desconozco. Yo no puedo opinar de algo que no tengo una información y no sé quién la puede tener de nosotros 4. Yo desde luego no. Todo haría indicar que los lugares que fueron atacados fueron destruidos pero en teoría, por el poder de las bombas. Pero en la central que está debajo de la montaña, a mí en esto siempre me auxilia Juan Carlos. Gracias. Para eso te tengo, Juan Carlos. Bueno, en teoría habría sido destruido por la cantidad de bombas que cayeron ahí. Y esto me lleva al principio, a las palabras de Juan Carlos, al principio del vivo, que quería decir que las comparto en un 100%, y que además gran parte del ataque de ayer se hizo desde un submarino. ¿Cuántas horas de vuelo hubieran ahorrado los aviones israelíes que tuvieron que ir a atacar a más de 2.000 kilómetros si el 13 de junio Donald Trump, en lugar de jugar al payaso que quería ganar el Premio Nobel de la Paz, hubiera hecho lo que hizo anoche? ¿Qué hubiera pasado si en un principio los aviones de Estados Unidos se hubieran unido a los aviones israelíes para destruir los lugares de lanzamiento? Tal vez no habría hoy 25 muertos civiles en Israel. Yo entiendo que cuando Israel comienza este ataque el 13 de junio, sabía que iban a morir civiles. Era lógico. Pero fíjense ustedes que Irán está cometiendo exactamente el mismo error, y vuelvo a la Segunda Guerra Mundial, que cometió Alemania en la batalla de Inglaterra. Si todos los misiles que impactaron en Israel en estos días hubieran sido lanzados a lugares militares, tal vez Israel no estaría en condiciones de estar respondiendo a Irán de la forma en que le está respondiendo. Pero Irán se concentró en la población civil. Fueron atacados
un, Un hospital. un asilo de ancianos, un hospital, una escuela no, un centro enorme que hay para niños con dificultades. Un centro científico. Israel, sí, el Instituto Weizmann, destruido. Israel no bombardeó un solo hospital en la franja de Gaza. A todos los hospitales se entraron con tropas de élite poniendo en riesgo a los soldados israelíes. ¿Para qué? Para no poner en riesgo a los civiles gazatíes. Ni un solo hospital fue atacado, ni uno solo. Reitero, ni uno solo. Y a la inversa, en el caso del hospital europeo, nos encontramos que se descubrió efectivamente, como en muchos otros, túneles debajo. Túneles en donde había armamento, donde había dirigencia, donde había de todo lo que un grupo terrorista suele hacer, con la idea de que cuando en un hospital metes material militar y lo conviertes en un centro, como un cuartel, pasa a ser un objetivo legítimo. Bien, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? Cuando descubrió esto, porque podía haber puesto dinamita en los túneles y haber dicho, bueno, pues ya está. No, preveía que el hospital europeo pudiera seguir siendo utilizado como hospital, con lo cual si ponían debajo la dinamita, lo que quedaba arriba se hundía. Así que pusieron cemento y rellenaron todos los túneles para poder seguir teniendo encima el hospital para servicio de los gazatíes. Lo cual ciertamente, qué país más malo, ¿eh? Qué malos. Aquí hay una información, ¿verdad? A ver, lo que tú dices, Masenk, esa información a mí me ha llegado también de fuentes del régimen iraní. Por lo tanto, claro, no puedes saber hasta qué punto eso es cierto o no es cierto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que esto se está difundiendo. Y sobre lo de los hospitales, creo que hay el doble, por lo menos, de hospitales de los que hay en el área de Montevideo. ¿No es así? Exactamente, el Montevideo, creo que los hospitales, no me acuerdo ahora si eran 12 o 14, para 1.700.000 habitantes. En Gaza hay 36 hospitales para 2 millones de habitantes. Entonces casi por 3. Así que, ¿por qué tantos hospitales? Y bueno, se ve que necesitaban muchos túneles, porque en eso sí hay que reconocerla jamás, que puede entrar al libro Guinness de los récords, porque tiene en Gaza más kilómetros cuadrados de túneles que el subterráneo de Nueva York. Qué maravilloso lo que hicieron. Sí. Creo que al menos se merece que Gaza en extensión creo que es como la mitad de la isla de Menorca. Es muy pequeñito. Es muy pequeñito. 30 por 10. Claro, no. La pregunta, llegados ya a este punto del debate, es ahora, o del coloquio más bien, entre otras cosas porque yo no iba a invitar a determinados personajes, ¿no? No, lo digo muy claro, de la misma manera que yo a mi canal no invito a un castrista, ¿no? Es decir, para eso ya hay muchos sitios. La pregunta que quiero hacer llegados a este punto, ¿esto puede desescalar? ¿Trump tiene marcha atrás? Claro, porque ahora mismo ya ha enseñado sus cartas. Es una incógnita. Todo el mundo le está pidiendo tanto a Israel como a Estados Unidos como a Irán contención, que esto pare. Yo no lo sé. Perdón. No sé. Esto es muy fácil. Devuelven a los 50 secuestrados, Irán reconoce el del Estado de Israel y nos dejamos de joder. Ya está, se terminó todo, cada uno para su casa y listo. Y nos pegamos un baño y nos acostamos a dormir la siesta. Pero mientras tengan 50 secuestrados y mientras Irán jure borrar del mapa al Estado de Israel, vamos a estar en estado de guerra. Es así de fácil. Y el que no lo quiera entender, pero que no lo entienda. Ya está, ¿cuánto hace del 7 de octubre? Casi 2 años. Bueno, hace casi 2 años que estoy explicando en mi canal todos los días.
todos los días que los judíos tenemos derecho a defendernos y no a dejarnos matar. Es lo único que estoy explicando. El que no entienda eso, y bueno, que no lo entienda, no hay problema. Pero Gustavo, si el objetivo es derrocar a los ayatolas, efectivamente no van a parar hasta que se derrote el régimen de los ayatolas. Pero es que en realidad, si el ayatolá Jamenei sale ahora y dice me rindo, reconozco al Estado de Israel, no tiro más bombas. ¿Pero tú crees que lo va a hacer? No lo va a hacer, obviamente que no lo va a hacer. Pero si lo hace, en caso de hacerlo, el régimen sería un problema de los iraníes y deberían solucionarlo los iraníes de la misma manera que Maduro es un problema de los venezolanos y tienen que solucionarlo los venezolanos, y que Pedro Sánchez es un problema de los españoles y tendrán que solucionarlo los españoles. ¿Me explico? Es un problema interno. Entonces, la no injerencia en los problemas de los pueblos acá es fundamental entenderla. Israel quiere derrocar a los ayatolás, porque los ayatolás quieren destruir Israel, pero si los ayatolás dicen, ¿saben qué? No me preocupo más por destruir Israel. Se terminó el tema para Israel, continúa la vida de Israel y que se arreglen los iraníes con los ayatolás. Totalmente de acuerdo. Nada que añadir. Juan Carlos. Sí, es la dificultad de que hay un régimen que es híbrido, porque está la Guardia Revolucionaria, que ha adquirido peso propio. Es como Gaesa, que tiene el control, se supone, del 40% de la economía cubana. Estos tienen el 33%, con lo cual tienen el potencial para quitarse de en medio a los ayatolás y montar un régimen militar, lo cual tampoco sería muy agradable para los iraníes. Si dicen, vamos a dar un golpe de estado, ponemos un régimen militar, pero reconocemos que existe algo llamado Israel ahí y no vamos a tener mucha relación con ellos, bueno, pues eso sería igualmente un asunto interno. Los ayatolás con el Majlis y todo el sistema de poder poner tal vez como heredero de Jamenei, que tiene 88 años y está en un cáncer terminal, pero terminal, claro, todavía no se ha ido con las 72 uríes por allí, pero creo que tampoco se las merece, porque eso es para los mártires, y él, como ha llegado a los 88 años, pues mártir no es. Ciertamente nos encontramos con esa situación en Irán, que tiene un cinturón externo complicado, porque dije Jamenei es miembro de la minoría azerí, son 90 millones y los azeríes dentro de Irán son 20 millones, y hay un estado al lado llamado Azerbaiyán, que es el estado azerí, que son 10 millones, es decir, la mitad. Tenemos a los kurdos, que están no solamente en Turquía, sino también en Siria, y también en Irak, y también en Irán, y por lo tanto la autodeterminación, pues bueno, eso puede sobrevolar siempre, sobre todo porque Abdallah Öcalan ha dicho que el PKK disuelto, un problema menos. En Siria está la Rojava, que es una autonomía, la tienen ahí garantizada, han acordado con el nuevo régimen y parece que se llevan más o menos bien. En la zona de Irak controla los pozos de petróleo y tiene una relación más o menos tributaria con el asunto de Bagdad. Estos dos últimos, la Rojava y Irak, pueden favorecer a los kurdos de Irán, incluso hasta dándoles armas. Tenemos en el otro lado, precisamente, en la zona de Pakistán y Afganistán, tenemos al ISIS-K, ISIS Khorasan, que fue el que atentó contra la tumba de Soleimani hace un año más o menos. Con lo cual tienen problemas internos. Ya en Rusia dijeron aquello del Crocus. El Crocus ha sido Zelensky personalmente el que organizó todo esto, porque no querían reconocer de que tenían un problema islamista dentro de sí mismo, y tampoco en Irán quieren reconocer que tienen un problema
en la zona con Pakistán, a pesar de que se pegaron tiros el año pasado en la frontera por el tema de los baluches, que con el intercambio de armas en el caso de India y Pakistán, los baluches proclamaron su independencia y tomaron varias ciudades. Estuvieron los iraníes a punto de entrar en una guerra con Afganistán, con los talibán, por el tema de unas presas que controlan ríos, y ahí el tema del agua es importantísimo. Así que los desafíos geopolíticos de Irán son grandes, más allá de Israel, con lo cual si se quitaran de Israel de en medio, pues podrían afrontar todo lo demás de una manera más o menos ordenada, pero lo importante para ellos es el tema de la supervivencia del régimen. Y por lo tanto va a ser complicado cómo evolucione el asunto. Luego está el asunto del estrecho de Hormuz y todo lo que pueda ir por ahí. Vamos, que temática para resolver tienen bastantes, pero tendrían que poner orden en las prioridades. Y no diré que la alternativa, porque hay alguno que se está flipando un poco, que la alternativa es el Reza Pahlavi II. Podría ser una opción, podría estar bien como elemento transitorio, pero digamos que veo más posible una república de dictadura militar que de una monarquía de vuelta de la dinastía Pahlavi. Eso lo intentaron hacer en Afganistán con el anterior rey, el rey depuesto en la década de los 70. Lo intentaron nombrar algo parecido a padre de la patria y que convocara a él a Loya Jirga, que era, digamos que la asamblea tribal tradicional. Pero bueno, Afganistán acabó como acabó, teniendo en cuenta una cuestión, y es que es un país étnicamente más complejo todavía, y ya es decir que Irán. Lo digo porque la principal etnia, que es la pastún, no llega al 50% del total, Tienes que contar ahí tayikos, uzbecos, hazaras, ¿no? En este caso, hablamos también de un país multinacional, incluso que no es totalmente chií. Ojo, hay minorías suníes de una cierta importancia. Y ojo, interesante, bastante descreído, porque solamente el 35% de los iraníes se identifica como musulmán. Pero si es el paraíso de las rinoplastias. Y es el paraíso, no es mío el chiste, es de otros. Es el paraíso de Ábalos. Hay matrimonios por horas. El amor. Pero bueno, aquí hacen una pregunta interesante, Masen. Si hay posibilidades de que Rusia y China se unan a Irán. Bueno, diplomáticamente están unidísimos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo a eso te respondo de la siguiente manera. Rusia es amiga de Irán. Estados Unidos ha atacado a Irán, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Rusia? El lunes va supuestamente el Ministerio de Exteriores de Irán, el ministro, a Rusia a preguntar, a ver, tal vez, ¿qué pasa si Rusia no hace nada? ¿Qué confianza puede tener China de que en caso de tomar Taiwán, Rusia va a ir detrás a apoyarles? Con lo cual este juego tiene este componente de ¿me puedo fiar de este? No es un disgregador de posibles alianzas el hecho de a mí que me registren, a este no le conozco, ha pasado esto pero hago como que no lo conozco y no sé qué ha pasado y no hago nada. Así que ojo, cuidado, porque muchos se flipan con el BRICS y para mí es como el Club Friars. A lo mejor Putin acaba poniendo un avión como hizo en Siria con los Hazar, con el presidente y su familia, pues a lo mejor hace lo mismo con Khamenei y 4 más. Luego hay otro problema y es el siguiente. China no podemos decir que no tenga capacidad militar, aunque su juego diplomático es otro, pero es que Rusia, quitando el arsenal que pueda tener, en ciertos aspectos está con una economía de guerra de subsistencia, con una picadora de carne en Ucrania, que tiene toda la pinta de convertirse en un segundo Afganistán. Y quien conozca la historia de cómo fue la intervención soviética en Afganistán sabrá cómo acabó para la Unión Soviética. Y más allá de que Lavrov o esta camarilla hagan declaraciones, es que tampoco tienen tanta capacidad de meterse en fregados, ahora mismo. Digo, Rusia. Resulta curioso
el detalle de que Rusia, para no meterse en esto y dejar carta libre para que Estados Unidos, dijo, es que hay 2 millones de rusohablantes en Israel, con lo cual no vamos a hacer nada en contra de Israel. Mira, Muad'Dib, hemos hablado antes precisamente de ese tema, sobre lo del uranio de Irán y Venezuela. Hablamos al principio. Sí, de hecho, siempre que puedo, porque al final el tiempo también da para lo que da, suelo ver los vídeos de Fonseca, me parecen muy interesantes. Luego comentas, Rusia necesitaba de Irán para mantener su guerra, pero es que Rusia demográficamente está hecho un desastre. Mira, se lo voy a preguntar a Juan Carlos, porque Juan Carlos, entre otras muchas cosas, porque tiene más de 10 libros publicados, publicó uno sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Si lo tienes, enséñalo. Sí, está aquí. Guerra en Ucrania, publicado en febrero de 2024. ¿Tú más o menos puedes tener una estimación aproximada de cuántos militares ha perdido Rusia desde que empezó la guerra de Ucrania? Pues se habla de personas con nombre y apellido, más de 100.000 rusos. Buscando esquelas en los pueblos, porque, por ejemplo, y esto pasa en Portugal, pasa en Francia, cuando entras en cada pueblo ves el nombre de los caídos en la Primera Guerra Mundial, luego ves el añadido de quienes cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Parece que esto en Rusia se está haciendo, de los caídos en diversos pueblos en la guerra en Ucrania. Por supuesto no le ponen este nombre, tiene otras denominaciones, pero sí, por lo menos 100.000 confirmados, si no puede más. Algunos llegan a eso, a hablar de 1 millón de bajas entre muertos, heridos, desaparecidos, es decir, el combo completo, pero claro, eso... Bueno, pero en cualquier caso, mutilados hay cientos de miles. Personas que no van a poder tener una inserción laboral, las hay. Heridos graves también las hay. Es decir, vamos. Y hay un dato, como dice el señor Campa, de Belu Martins, cuántos muertos realmente, y luego los afectados, hubo en el evento inmediatamente anterior a la guerra en Ucrania, que es la COVID. ¿Cuántos rusos, eslavos, blancos, de los que ama el Kremlin, fallecieron para que, y este es un vector que lo dice, y yo lo pongo encima de la mesa, busquen recomponer la realidad rusa con ucranianos, blanquitos, eslavos, que pongan el equilibrio, porque los rusos no se fían, y por eso les han metido en la picadera de la carne, ni buriatos, ni de la zona del Cáucaso, y por tanto quieren un país que sea más étnicamente homogéneo. Y luego hablan de genocidios y de etnocidios y de racismos de otras personas. Así que... Claro. Buenas noches, Ikasun, que nos saluda desde Canarias. Muy buenas. Más o menos... Sí, normalmente suelo poner una foto que cualquiera la puede buscar. Buscando simplemente en Google Imágenes Dugin de Grel Marbella. Vale, ya sé por dónde vas. Esto creo que era un seguidor de cierto acuarelista, ¿no? Austriaco. Sí, claro. León de Grel. Él estuvo en La Pomada. Y Alexander Dugin, Nazbol, nacional bolchevique. Queridos amigos, me permite, Xavier, yo os tengo que dejar lamentablemente, ¿no? Son las 10:10 y tengo que marcharme ahora. Entonces, bueno, aprovecho para darte las gracias de haberme dado la oportunidad de participar en tu canal, saludar a Juan Carlos y, bueno, que me alegro mucho también de haber conocido a Gustavo. Y un placer, y cuando queráis, nuevamente me uno sin ningún problema. De acuerdo, Pablo. Probablemente no va a ser la última vez. Un placer y gracias por haber venido. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Entonces, bueno, con la situación tal como lo estamos, habla también, sí, bueno, de la gente que ha escapado de Rusia para no ser reclutada. No, vamos a ver, esto está siendo un auténtico desastre para Rusia. Y aún así no han conseguido doblegar a Ucrania. Por eso pongo el símil de Afganistán.
Y por eso es bueno entender por qué Rusia se dedica a hablar y no a actuar. Rusia no está en condiciones de apoyar militarmente a Irán porque tiene su propia guerra y no la ha podido ganar. Una operación especial de 3 días lleva ¿cuánto tiempo, Juan Carlos? Pues 3 años, 4 meses, sí, sí, exacto, 3 años y 4 meses. De repente, no sé, habría que sacar las cuentas, pero de repente son 3 días en Venus, no sé. Rusia no solamente no puede con Ucrania, sino que Ucrania ha llevado la guerra a territorio ruso. Y después, tengamos otra cosa en cuenta, militarmente, en los últimos 5 años, o sea, antes de que empezara el conflicto de Rusia con Ucrania, conflicto no, guerra, invasión, en los últimos 10 años, militarmente, ¿qué le dio Rusia a Irán? Solo uranio. Y sistemas de defensa. Sí, los S-300 y luego los S-400. Sistemas de defensa porque los iraníes tenían la idea de que no necesitamos fuerza aérea porque solamente tenemos de enemigo a los israelíes y estos judíos, pues cómo van a llegar si están muy lejos. Lo que no se entendían era que incluso ahora con los F-35 han tenido que hacer modificaciones porque el ingenio de Israel es muy elevado y han podido ponerle más combustible, más armamento y han llegado hasta Irán para hacer sus cosas. Y los sistemas S-300 y S-400 prácticamente ya no existen. Siria, donde también había sistemas de defensa rusos, fueron absolutamente todos destruidos. Y en Irán, si queda alguno, es porque no hace falta destruirlos, porque la Fuerza Aérea de Israel, no solo con F-35, con F-15 y con F-16, se pasea por todo el cielo iraní. O sea que el armamento ruso no le ha servido absolutamente para nada, ni a Rusia para doblegar a Ucrania, que es un país inmensamente más pequeño que Rusia, menos le ha servido a Irán para enfrentarse a un país que está a 2.000 kilómetros, a más de 2.000 kilómetros y que es 10 veces más chico. 70 veces más chico en territorio y 10 veces más chico en población. Así que Rusia no entra en la oposición militar. ¿Quién podría entrar? ¿China? Pero a China no le interesa meterse en un problema militar. El primer problema militar en todo caso que puede llegar a tener China sería Taiwán, no Irán. ¿Para qué se va a meter? Si China además tiene negocios con Israel, ¿para qué se va a meter? China está, el propio Xi Jinping lo ha dicho, el ejército chino puede estar preparado para enfrentarse a Estados Unidos en el 2050. Faltan 25 años. En esos 25 años, Estados Unidos va a tener que preocuparse a ver cómo frena esta carrera armamentística de China. Pero de momento China tiene creo que 1 o 2 portaaviones y 0 experiencia en combate. Así que, ¿qué puede aportar China militarmente? Tiene más experiencia en combate un avión chino en manos de Pakistán que en manos de China. No, China lo único que le interesa hoy en día es el capitalismo y no va a entrar en una confrontación militar que está tan lejos de China. No le interesa. Nos comenta aquí Kasul, perdón, esperemos que este conflicto no termine como la guerra de Ucrania. Honestamente, Kasul, yo creo que no va a terminar así. Sobre todo porque esto es un poco como las batallas aquellas del Mar del Coral, de Midway, en donde se enfrentaban flotas que no se veían, pero la batalla se hacía. Aquí es parecido, pero con la salvedad de que ninguno de los contrincantes de Israel es como Japón o como Estados Unidos, porque ha perdido totalmente la capacidad de defensa aérea, no tiene capacidad militar para defenderse y por lo tanto están al albur de lo que Israel decida bombardear.
Pero claro, tienen esa circunstancia de que no va a haber una invasión, no va a haber un desembarco, no va a haber una ocupación efectiva del terreno. Con lo cual, eso cambia bastante tanto la guerra de Ucrania respecto de lo que está pasando con Irán con respecto de cualquier otro conflicto. ¿Cómo se va a resolver? Eso nos gustaría saber. Nos Y dice tengamos en cuenta otro número. El 55% de las lanzaderas de misiles que tenía Irán ya fueron destruidos. 55%. Sí, complemento eso diciendo que tú puedes tener 1.000.000 de balas, pero si no tienes pistola. Perfecto. Bueno, Masenk, yo aquí me voy a permitir una opinión. ¿Desde cuándo un matón no da marcha atrás cuando ve que el que tiene delante lo puede aplastar? La psicología del matón es el libro. Fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Vamos a ver, pero si esto ya lo vimos con Saddam Hussein después de la guerra de Kuwait. Sí, cuando el Consejo de Seguridad dijo, habíamos quedado en que había que liberar Kuwait, pero no se les ocurra ir en dirección a Bagdad a quitar un régimen tiránico. No, no, no. Y entonces, debido a los indicativos de los discursos, por ejemplo, de George Bush, que habían sugerido que se insurreccionaran los chiíes y los kurdos, estos le hicieron caso y se insurreccionaron. ¿Qué hizo Saddam Hussein? Utilizó a los helicópteros para barrerles del todo. Así que, ciertamente, ahí tenemos ese caso que decías. No, pero la idea es la siguiente. Irán, si se la tiene que envainar, y si el régimen tiene que finalizar los ataques y buscar, de hecho ya ha habido algún miembro del gobierno que lo ha deslizado, ¿no? Salidas diplomáticas, lo va a hacer. Entre otras cosas porque este tipo de oligarquía lo que buscan, por favor, no seamos ingenuos, es decir, a ver, yo respeto mucho las creencias de la gente, ¿de acuerdo? Que partamos de ahí. Pero normalmente, ¿alguien se cree que los generales de las FARC de Cuba son comunistas? ¿De verdad alguien se lo cree? No. Pero alguien se cree que Cuba es comunista. ¡Por eso! Bueno, pero ahí es donde voy. Y los propios ayatolás pueden decir 50.000 cosas, pero no son tontos. Saben perfectamente en qué país viven, cuál es la sociedad del país en el que viven. De hecho, determinadas ejecuciones en los últimos años ya las están haciendo más en privado. Ojo. De la misma manera que aquí en España el método estándar, ¿no? Desde 1833 y hasta 1977, las últimas ejecuciones en el 4, pero hubo aún condenados, lo que pasa es que fueron indultados. Era el garrote. Bien. Hubo un momento en el que se seguían haciendo ejecuciones con garrote, pero ya no se hacían públicas. ¿Por qué? Pues porque era algo que no gustaba, ¿no? Entonces era poco estético. Había dejado de ser un espectáculo. Y esto, que puede parecer poca cosa, nos habla de cambios sociales, ¿no? Determinadas cosas que en un primer momento se ven como algo festivo, que después ya se ven como algo desagradable, ¿no? Como algo de lo que no hay que hacer apología. Irán, vamos a ver, es que mi confianza, digamos, en las creencias de los ayatolás es poquita. Es poquita, es decir, a no ser, ojo, y ahí tendríamos que entrar dentro de los equilibrios de poder, y yo hasta ahí desconozco, a no ser que tengan que huir hacia adelante, porque si no escalan, los tumban, que esto también puede pasar. Si tienen que envainársela, lo van a hacer, vamos. ¿Cuántos matones hemos visto? En eso yo difiero, pero bueno, estamos haciendo futurismo. Yo creo que el ayatolá no se va a rendir,
Si tiene que morir, morirá. Si se puede escapar a Rusia, tal vez escape, no lo sé, pero no creo que se rinda. No creo que se rinda. La realidad es que si continúan los ataques iraníes a Israel, le quedan menos de 10 días de lanzaderas. Porque cada lanzadera hoy en día, que insisto, el 55% ya fue destruida, saben que la pueden usar por última vez. Porque una vez que una lanzadera lanza, es identificada de inmediato y destruida. No la pueden volver a usar. Por lo tanto, las que le quedan se van a terminar en menos de 10 días y le van a quedar millones de balas y sin ningún revólver, tal cual como decía. Es que yo no estaba pensando en una capitulación formal, ¿de acuerdo? De la misma manera que no hay una declaración de guerra formal. Y lo de las declaraciones de guerra formales son muy relativas. De hecho, Montenegro estuvo formalmente en guerra más de 100 años con Japón, ¿no? Y no había tiroteos, ni bombas, ni nada. Y España con Rusia, creo que entre 2 y 3 siglos, hasta que creo que fue Jorge Dezcayer buscando una cosa en el ministerio, se encontró, ¡ay, pero si estamos en guerra! Lo cual resultaría curioso porque justificaría legalmente la división azul. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo no estoy pensando en una capitulación de Irán. Yo estoy pensando en una desescalada, en que utilicen otros elementos diplomáticos, ¿no? En que digan, bueno, tenemos que tomar fuerza, tenemos que llevar el tema por la institucionalidad. Ahora nos vamos a ver defendiendo las instituciones internacionales, ¿no? Sí. Y a lo que comentan, creen que el conflicto puede extenderse indirectamente a estos. Hezbollah es parte del negocio del narcotráfico. Está en la triple frontera, está en Colombia, está en Venezuela. Así que hace más de 30 años volaron la embajada de Israel en Buenos Aires y volaron la AMIA. Así que digamos que no hace falta esperar a haberse extendido, porque el conflicto, aunque no se quiera ver, ya estaba en Sudamérica hace décadas. Sí, aclaremos una cosa, no es que mañana puedan entrar en guerra Argentina y Brasil, no, lo que sí puede empezar a ver es una andanada de atentados, porque Hezbollah en América Latina ya está funcionando está bastante aceitado gracias a Maduro y gracias a Lula, que le ha repartido pasaportes oficiales a los terroristas iraníes, a los terroristas de Hezbollah. Eso sí, añado que hay alguien más que también está por allí, el Mossad. Así que ojo, cuidado, que no van a estar solitos. Efectivamente. Y quizás esto dicen, ¿no?, que Dios escribe recto con renglones torcidos. Igual esto, de momento, ya nos ha servido para debilitar el poderío nuclear de Irán. Y esto ya es un bien para la humanidad. Pero igual resulta que ahora el Mossad, y cuando el Mossad se emplea a fondo. Por ejemplo, para sacar a ciertas personas de la embajada argentina en Caracas. Pero igual puede hacer lo mismo con un Ocupa en Miraflores. En vez de para sacarlo, para salvarlos, para sacarlo, para enviarlo a La Haya. O a donde se le quiera juzgar. Efectivamente. En este caso, si tengo que comprar una operación causa justa, la compro también. Es decir, la cuestión es la siguiente, y bueno, antes de dar un espacio para una última intervención, quiero aprovechar, bueno, para decir que en el canal de Xavier, quien quiera colaborar puede hacerlo haciéndose miembro por menos de €1 al mes, que hago vídeos exclusivos, ¿no? Y también se pueden hacer stickers y temas por el estilo, ¿de acuerdo? Quien quiera tiene esta posibilidad. Bueno, hecha ya la cuña publicitaria. Y que hay que suscripcionarse, porque si Gustavo ha llegado a los 3000, pronto puede llegar Xavier a los 2000, y esto ayuda siempre al canal. Sí, y además, como digo siempre, aunque esto lo hacemos porque nos va a la marcha, si tengo más tiempo, digamos que le puedo dedicar más, ¿no? Digamos si tengo más ingresos. Pero bueno, vamos entonces
Hombre, yo este comentario lo tengo que poner. Y Casul. Pues no me parece ciencia ficción, ¿eh? Pero es que, ¿qué puede dar hoy? ¿Qué puede ofrecer el Ayatolá hoy? ¿Cuál es el poder del Ayatolá? Escondido en un búnker. Habría que ver dónde tienen los dineros. Habría que ver si puede salir del búnker. Habría que Buena. si salga del búnker, el propio pueblo iraní no se encarga de él. Esa es buena. Sí, me están viniendo a la cabeza otros sátrapas, Gaddafi, por ejemplo. Sí, el pueblo se ocupó de él. Efectivamente, ahí no hubo juicios en También me estaba imaginando dónde metería todo el petróleo que pudiera servir en maletas. ¿Te imaginas una caravana de petroleros en dirección hacia La Habana? Efectivamente. Entonces vamos a hacer una cosa. A mí este directo, la verdad, me ha gustado mucho. Hagamos... En Venezuela también puede hacerlo el pueblo. Bueno, Masek, no quiero desviarme, pero yo en esto sí que debo hablar. ¿Cómo lo hace el pueblo? Torturando a cientos de personas en el helicoide, que es lo que está pasando ahora mismo, en estos momentos. En la cárcel de Tocorón, con personas en arresto domiciliario, cuando no tienen las armas. Vamos a ver, este debate, y perdona que lo comente, pero es que Sí. Venezuela es un tema que me toca mucho, ¿no? Y añadiría, en 1992 hubo dos golpes de Estado, dos, por las Fuerzas Armadas. En febrero, el más conocido, y el de octubre por las Fuerzas Aéreas. ¿Es posible una insurrección en Venezuela? Sí, pero con cientos de muertos todas las horas. Y no por parte de los que ahora mismo están en prisión, que la inmensa mayoría son civiles. Claro, es que... Oye, y Masek, te puedo asegurar, bueno, no quiero ser soberbio, pero quien conozca este canal sabe las horas que le he dedicado y que le voy a seguir dedicando a Venezuela, igual que se las dedico a Cuba. Pero tengo que ser realista. Vamos a ver, esto es como un toro en la lidia al que primero le meten los puyazos, después las banderillas y después los toquean. Eso es el pueblo venezolano con la dictadura de Maduro. No es, digamos, realista a estas alturas, después del gran esfuerzo que se hizo el 28 de julio, que fue un esfuerzo épico, decir que esto lo puede hacer el pueblo. No, lo puede... No, porque el pueblo no tiene las armas. No las tiene. No las tiene. Pregunta Ikasul, entonces sí que la dictadura no tendría fin. Ikasul, si yo creyese eso no tendría ningún sentido que estuviera aquí. Claro que creo que tiene fin. Claro que creo que hay posibilidades de quiebre. Pero tengo que ser realista. Yo mirad, por amistades, por temas emocionales, os puedo asegurar que tanto el tema de Venezuela como de Cuba me toca muchísimo. Pero yo a la gente no la puedo mentir. Yo no me puedo poner en esta pantalla y contaros milongas, porque yo luego no dormiría tranquilo. Es decir, claro que es posible que la dictadura tenga fin, y si hago estos programas, y si en otros canales, porque también, por ejemplo, lo hace Juan Carlos en el suyo de vez en cuando, se hace en F98, Gustavo, he perdido la cuenta de las veces que ha venido aquí a hablar de Venezuela, ¿no? Claro que creo que la dictadura tiene fin. Lo que pasa es que yo no puedo decir actualmente, vamos a ver, yo tengo que ser responsable. Yo estoy viendo todos los días las cifras de presos políticos de Venezuela y de Cuba. A mí me llegan los reportes todos los meses de las organizaciones de derechos humanos. Aunque sea en parte reiterativo, ya lo decía Gandhi, que decía que hablaba de los imperios pueden ser duraderos, pueden ser dolorosos, pero al final todos los imperios caen. La Argentina de Videla cayó, la China de Pinochet cayó, la Rumanía de Ceausescu cayó, las dictaduras en general
acaban cayendo en algún momento. Lo que no podemos saber es, en el caso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, cuándo y cómo caerá esa dictadura, porque no lo sabemos. Lo que podemos hacer es trabajar para hacer posible el camino para que eso esté más cerca. Claro. Y por supuesto, y esto es lo prioritario, denunciar la situación de los presos políticos y nunca dejar de hacerlo. Eso siempre. Eso siempre. Porque ahí hay nombres y apellidos. Eso sí que lo podemos hacer. Hay una pregunta, yo quiero que Gustavo la vea, porque quizás puedas contestar o puedas dar tu opinión. Darle armas al pueblo iraní. No, al venezolano. Me imagino que al venezolano. No, yo no creo, no. La respuesta correcta es no sé. Ahora, ¿qué imagino? Imagino que no. Y yo ahí añado algo que es opinión mía, y es suposición. Si el Mossad actúa, actuará de una forma quirúrgica. Eso no significa que no le pueda hacer un bien impagable al pueblo venezolano, pero creo que ya se me entiende. Sí, actuaría detrás de otros, actuaría como un tercero. ¿Me explico? Tal vez podría facilitar el contrabando de armas no sé si de Panamá a Venezuela, de Colombia a Venezuela, no sé, pero directamente implicar al gobierno de Israel en Venezuela hoy no, 100% no, pero yo creo un 100% que no. La respuesta correcta, reitero, es no sé. Bien, la verdad es que me gusta mucho que la gente participe. Al final es que Irán y Venezuela están relacionados, ¿no? Son dos estados canallas que además ya llevan décadas con estos tratos, no viene de ahora, viene ya de época del comandante Hugo Chávez. Y de Ahmadinejad en Venezuela, en Irán. Correcto. Sí que... Correcto. Entonces, vamos a hacer una intervención de cierre y os la doy libre para que digáis lo que consideréis oportuno en cada caso. Bien, no, simplemente sé que nombraban a Chávez. En el año 2006, Chávez acusó a Israel de ser un estado genocida. Estamos en el 2025 y continúa el genocidio. Entonces yo simplemente llamo a las personas a razonar de forma individual y de forma tranquila. Es tan incapaz el Estado de Israel para hacer un genocidio que en 20 años no lo ha podido terminar. Incluso la población que está sufriendo el genocidio se ha duplicado. Nada más, señor juez. Juan Carlos. Sí, decía el asunto de la posible salida con la monarquía de Reza Pahlavi II, pero con la muerte de Raisi en un accidente de helicóptero, no sé qué es peor, si decir que es por incompetencia porque tienen helicópteros de la época de Mari Castaña, en los tiempos de Matusalén, o porque les colaron un Viper en medio y empezaron a explotar y cayó el helicóptero. No sé qué es peor para Irán. Raisi tenía todos los boletos porque lo había preparado con tiempo para que la asamblea de notables de los clérigos le nombraran sucesor de Jamenei. Pero también había otros dos, como son el nieto de Khomeini y el propio hijo de Jamenei, con lo cual estaríamos hablando de el camino de la teocracia dictatorial de convertirse en una monarquía hereditaria, casi como la de Rocketman en Corea del Norte. Con lo cual, conocido este detalle, que me pusieran problemas a una posible monarquía constitucional de Reza Pahlavi si la situación se pudiera acordar con el pueblo iraní, que sería una cosa extemporánea, pues por favor, no. Si los del Ayatolá querían montar una monarquía islámica, pues una monarquía constitucional, pues igual hasta parece hasta razonable. Así que el futuro no está escrito, pero se puede cambiar. Así que lo mejor que puede ser es que tengan un cambio de régimen por propia voluntad, que se quiten a los de la Guardia Revolucionaria, que se quiten a los ayatolás
porque, y esto lo han dicho en algún que otro canal, el potencial para la economía de Irán es tremenda, enorme, en muchos campos. Podría ser un país riquísimo, pero los ayatolás les han metido en guerras, metiendo dinero a los proxies, metiéndose en Sudamérica, haciendo detracción de lo que sería el bienestar de los ciudadanos de Irán, y esto es algo que merecen que se cambie, no solamente por la paz del universo, la paz de Oriente Medio y la paz en Israel, sino también por el bienestar de ellos, y esto tendrían que verlo para ponerse proactivos para construir esa nueva realidad en la que la cooperación económica puede producir bienestar y ese bienestar puede producir paz. Bien, antes de finalizar tengo otro mensaje que me manda Casul, me habla sobre Cuba. No quiero acabar el directo, la directa como dirían ellos, sin contestarle. Sí, soy perfectamente consciente de ello. Sí, es un sistema hecho al estilo KGB. Sí, que Canel diga eso es normal, es un mentiroso compulsivo. Aparte de un criminal cuyo lugar tiene que ser la Corte Penal Internacional. Pero hay algo que sí voy a decir. Vuelvo al terreno de la suposición. Yo no soy muy mayor, pero ya tampoco soy un chaval. Yo tengo el convencimiento absoluto de que vamos a ver la democracia y la libertad en Cuba. Y de que vamos a ver a los presos políticos salir de las cárceles. Y ese día que yo pueda contar esto en mi canal, va a ser el directo más importante que haga. Porque, mirad, hay cuestiones que pueden ser del día a día, pero hablamos de derechos humanos, hablamos de gente de izquierdas que se pone medio a defender a Irán. No les oigo ser tan solidarios cuando torturan o cuando matan a gente en prisión, en Cuba, por ejemplo. ¿Cuántas personas han muerto desde el 28 de julio en custodia, presos políticos en Venezuela? Unos cuantos, ¿eh? Y Casul, estoy convencido de que vamos a ver ese fin. Y probablemente lo vamos a ver más pronto que tarde. Yo te animo a que estudies a Ceausescu y cómo cayó. Efectivamente. Bueno, yo quería daros las gracias por vuestra presencia, por vuestro tiempo, tanto a ti, Juan Carlos, como a ti, Gustavo. Es un lujo teneros en el canal de Xavier, en este nuevo directo dominical. Y bueno, lo dejamos aquí. Si hay alguna información, también os digo, podéis consultar tanto en el canal de Juan Carlos como el de Gustavo. Hombre, porque Gustavo habla todos los días del tema. Y a veces hace más de un vídeo diario, ¿no? Lo podéis encontrar fácilmente, porque además el canal de Gustavo es Gustavo Beitler y el canal de Juan Carlos es Juan Carlos Pérez Álvarez. Es decir, no tiene pérdida si lo buscáis en YouTube. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que podéis hacer. Comentad, compartid, dadle a me gusta, suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo. Am Israel Hay. Am Israel Hay. Ya lo tenemos. Nos ha salido bien. Yo creo que sí, que estuvo, para mí estuvo